Y hermanos queridos, vamos al texto bíblico de esta noche, Abdías, el último versículo, el versículo 21. Esta semana me atreví a predicar del libro de Abdías. He predicado 8 sermones sacados del libro de Abdías, un libro corto de la Biblia, el libro profético más corto del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos. Lo he hecho por varios motivos. En primer lugar, porque Dios dijo una cosa: mi palabra no volverá a mí vacía. Y cuando predicamos la palabra de Dios, con toda seguridad su palabra no volverá vacía. Por otro lado, aunque esta semana ha sido una semana evangelística por excelencia, una semana dirigida a las personas que están conociendo el Evangelio, están conociendo a Jesús, están en el Valle de la Decisión, también ha sido una clase de predicación. Esta semana, durante 2 mañanas, tuve reuniones con pastores aquí en Atlanta. Hay un equipo de pastores colombianos que vino a ayudar a Atlanta. Queremos reconocer el trabajo de ellos. Y estuvimos dando aulas de evangelismo y de predicación. Y yo les decía a ellos que cuando el sermón sale de la palabra de Dios, viene con poder. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos, penetra hasta la médula. No son los argumentos humanos, no es lo que el hombre piensa. De repente yo quisiera predicar otra cosa, pero tengo que amarrarme al texto bíblico, porque esto es lo que Dios está diciendo ahí. Y la misión del predicador ahora es tratar de sacar la verdad del texto bíblico y no predicar lo que el predicador quiere predicar, sino predicar lo que Dios dejó escrito en su palabra. Por otro lado, Jesús dijo: si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y noche a noche, a pesar que estábamos predicando un libro profético, un libro bañado de sangre, un libro de amenazas, un libro de maldición, un libro de castigo, un libro de destrucción, y sin embargo ustedes vieron cada noche cómo la persona maravillosa de Cristo era levantada de ese texto de destrucción. Es que Jesús es la única esperanza. La esperanza es Jesús. Y ahora llegamos al último mensaje de esta noche. El versículo 21. Dice así, miren: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. En el texto de esta noche se menciona 2 montes: el monte de Sión y el monte de Esaú, el monte de Moab. 2 montes. En el monte de Sión hay salvación. El texto dice que llegan salvadores para subir al monte de Sión. Suben al monte de Sión llevando salvación, pero desde el monte de Sión van a juzgar el monte de Edom. Mientras hay salvación aquí, hay destrucción aquí. Ahora, los estudiosos de la palabra de Dios, los eruditos, los famosos scholars, no se ponen de acuerdo para identificar a estos salvadores. Porque cuando leemos la Biblia hay que entender primero el sentido literal del texto. Y literalmente los estudiosos de la Biblia se preguntan: ¿a qué salvadores se estaba refiriendo el texto? ¿Qué salvadores literalmente iban a llegar al monte de Sión para juzgar al monte de Edom? Algunos creen que se refiere
a la llegada de los cautivos de Babilonia que venían a Jerusalén para reconstruir los muros y reconstruir el templo. Algunos piensan que históricamente los cautivos de Babilonia que retornaran eran los salvadores. Otros piensan que estos salvadores se refiere a los grandes héroes de Israel, como Zorobabel, Nehemías, Esdras, los propios macabeos. Bueno, pero yo no vine esta noche para dar una aula o una clase de historia. La historia informa, pero no salva. La historia trae conocimiento, pero no trae vida. Entonces yo no vine a dar un seminario de historia de Israel, y no puedo detenerme mucho tiempo en el aspecto histórico, inclusive porque los propios eruditos no se ponen de acuerdo sobre a qué salvadores se refieren estos literalmente. Pero yo vine aquí para tratar de sacarle el sentido espiritual al texto. Y ahora quiero ayudarles, y juntos esta noche vamos a descubrir quiénes son esos salvadores que llegan a Sión para salvar al pueblo de Dios y para juzgar al monte de Edom y los habitantes del monte de Edom. Recuérdense que los habitantes del monte de Edom fueron toda la vida dominados, controlados, dirigidos por el orgullo. Y el orgullo es la insana idea de que puedes vivir sin Dios. Por lo tanto, querido, tú que me estás escuchando en otro país del mundo o en otro estado fuera de Georgia, quiero decirte una cosa. Si tú piensas que puedes vivir sin Dios, estás subiendo a la montaña de Edom. Aunque no pienses, pero si para ti, en tu vida, Dios ocupa un segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, estás subiendo al monte de Edom. La única manera de pertenecer a Sión es colocar a Dios como lo primero en tu vida. Es aprender a depender de Dios, es buscarlo todos los días en oración, a través del estudio de la Biblia. Es reconocer que sin Dios tu familia va a fracasar, tu vida financiera va a fracasar, tu relación con los hijos va a fracasar. Todo te va a salir mal, todo va a ser infructuoso, vacío, hueco, si Dios no ocupa el primer lugar. Los habitantes de Edom son caracterizados porque no le dieron lugar a Dios en la vida. Vivieron como si Dios no existiese. Muchas veces mencionaban el nombre de Dios. Recuérdense los orígenes. Venían finalmente del padre Isaac, del padre Abraham. Pero no, lo que importa no es solamente yo creo, yo pienso, sino en la vida real, en la vida práctica, Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Ese es el punto. Para Moab no. Por eso ahora se anunciaba la destrucción para Moab. Pero ya vimos la otra noche, en el monte Sión habrá un remanente. Y en el monte Sión habrá salvación. Ahora vienen los salvadores. ¿Quiénes son esos salvadores? Déjenme ver Isaías capítulo 63 para tratar de descubrir a los salvadores. Versículos 1, 2 y 3, Isaías 63. Dice así, es una pregunta. ¿Quién es este que viene de... Los que tienen Biblia abierta, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra. ¿Se acuerdan que durante la semana ya dije que habían 3 ciudades grandes en Edom? Selá, que hoy día es conocido como Petra, Bosra y Temán. Bueno, ahora viene la pregunta bíblica y dice, ¿sí, quién es este que viene de Edom? De Bosra, una de las ciudades grandes de Edom. ¿Quién es este que viene? Viene con vestidos rojos. ¿Quién es este que viene con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Y ahora responde,
el que viene, responde: yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Yo, el que hablo en justicia, el que hago justicia, el que hago juicio, y que soy grande para salvar. Ahora vuelvan a Isaías, versículo 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar y para salvar. Ahora este que viene de Bosra, de Edom, habla en justicia, viene para juzgar y es poderoso para salvar. Este es el mismo. Con toda certeza, este es uno de los salvadores. Dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El versículo 2 pregunta: ¿y por qué tu vestido es rojo y tus ropas como del que ha pisado en lagar, en uvas? Y él responde: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este es el Dios de justicia. Es el Dios de justicia. Ya trajo la destrucción para Edom. Viene con su ropa manchada de sangre, manchada de rojo. Pero Abdías dice: vienen salvadores al monte de Sión. Pero aquí nosotros vemos un solo salvador. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, está solo. No son muchos. Pero Abdías dice que no es uno, son muchos. Para entender esto vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Y es impresionante lo que dice aquí. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Y San Juan está hablando aquí de la venida de Cristo a esta tierra. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Abdías dice: viene para juzgar, viene para salvar. En Isaías dice: yo, el que hablo justicia, grande para salvar. Ahora San Juan en Apocalipsis dice: viene montado en su caballo blanco, su nombre es Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y el versículo 13, miren lo que dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Isaías dice: viene con su vestido rojo manchado como de aquel que pisó en las uvas y el vino rojo manchó su sangre. Y él dice: es la sangre de los que yo pisé. Ahora vuelve Jesucristo por segunda vez con su ropa manchada en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, ya no hay duda. Este que viene de Edom, de Bosra, este que sube al monte de Sión para salvar y juzgar a Edom, es el Señor Jesucristo en su segunda venida, ya no hay duda, está claro aquí. Pero Abdías dice: no viene solo, son muchos salvadores. Isaías dice: es uno solo, pero Juan nos explica todo en el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí están los salvadores. Ahí están los salvadores. Pero hay una cosa maravillosa en este texto, queridos. El único que juzga y el único que salva es Cristo. Por eso en Isaías está solo. Y por eso en Apocalipsis, el único que monta el caballo blanco, el único que se llama Verbo de Dios, y el único que juzga es Él. Pero Él viene acompañado de un séquito, de un ejército de ángeles, millones y millones,
billones y billones de ángeles acompañándolo, pero los ángeles no juzgan, los ángeles no salvan, los ángeles no condenan. El único que juzga es Cristo, el único que salva es Cristo. Yo nunca tendré palabras para agradecer a Dios, porque Él es el único que juzga y Él es el único que salva. Porque si yo me juzgase, con toda seguridad yo me condenaría. Pero gracias a Dios que no soy yo el que me va a juzgar, ni soy yo el que me va a salvar. Quien me va a juzgar es Cristo, y quien me va a salvar es Cristo. Durante esta semana he recibido muchos emails, y muchos de esos emails tienen preguntas más o menos así: pastor, he pecado en el pasado y siento que no tengo perdón. He pecado en el pasado e inclusive me he rebautizado, pero creo que Dios nunca se ha olvidado de mi pecado. Yo creo que el arma más poderosa que el diablo tiene para destruir una vida es el recuerdo del pasado. Y te digo una cosa, querido, si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú crees que Él es el que te va a juzgar y Él es el que te va a salvar, entonces escóndete en la gracia maravillosa de Jesucristo. Lávate en la sangre maravillosa de Jesucristo. No trates de cubrir la desnudez de tu cuerpo con ropas inmundas de justicia humana. Deja que la vida te arranque eso. Escóndete en las vestiduras blancas de la justicia divina. No trates de presentar buenas obras para salvarte. Anda, Jesús, como lo que eres. No trates de fingir, no trates de aparentar, no trates de disfrazar, no trates de esconder tu verdadero yo apuntándole el pecado a las otras personas. Reconócete pecador, reconócete incapaz, reconócete barro, reconócete frágil, reconócete dependiente. Eres nada, querido, eres nada. Jesús es todo. Tus manos pueden producir buenas obras únicamente cuando Jesús habita en ti por la presencia de su Santo Espíritu. Cuando tú dejas que tu cuerpo sea el templo del Espíritu, entonces el Espíritu viene para hacer las grandes obras de justicia. Pero esas obras no son para salvarte, esas obras son únicamente para dar gloria al nombre de Dios. No pienses que tu buena conducta te salva, pero tampoco pienses que tu mala conducta te pierde. Las buenas obras nos salvan y las malas obras no pierden. Lo que determina tu salvación y tu perdición es tu relación con Jesús, es tu actitud para con Jesús. Si tú lo aceptas de todo corazón, naturalmente que las obras malas de una forma natural van a desaparecer de tu vida. Las obras buenas van a aparecer naturalmente en tu vida para gloria de Dios. Pero lo que tienes que preocuparte, lo que tienes que hacer es hacer del cristianismo una vida de comunión personal, de relación personal diaria, ininterrumpida con Jesucristo. Por lo tanto, no permitas que el pasado te atormente. Hayas hecho lo que hayas hecho, no dejes que el pasado te atormente. ¿Cuántas veces encuentro personas que no aceptan el perdón de Dios? Y yo creo que la cosa más triste con el pecado no es que Dios no te perdone, porque Dios te perdona todo. En San Mateo capítulo 12, Dios dice: todo pecado le será perdonado al ser humano. Hay mucha gente que toma ese versículo solo para usar la última parte, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ya escuché muchos sermones de la última parte de ese versículo, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Nunca escuché un sermón de la primera parte del versículo. Y la primera parte del versículo dice: todo pecado le será perdonado al ser humano. ¿Qué es todo? No hay palabra para expresar sentido más amplio que todo.
Todo es todo. No hay cosa más grande que todo. Todo es todo. Prostitución, drogadicción, tráfico de drogas, asesinato, homosexualismo, todo es todo. Todo. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Por lo tanto, el problema con el pecado no es que Dios no te pueda perdonar, porque tú puedes haber vivido toda tu vida hundido en el pecado, en la miseria. Puedes haberte escapado de Dios, puedes haber huido de Dios, puedes haber cerrado tus oídos a los llamados de Dios. Nunca le hiciste caso, pero en el último segundo de tu vida, si vuelves los ojos a Dios, Dios te perdona. Eso es difícil de aceptar. El Señor Jesucristo contó una parábola de trabajadores que el Señor Jesucristo, que el maestro, el patrón, los tomó a las 8 de la mañana para trabajar todo el día, y después tomó a algunos otros trabajadores allá por las 4 de la tarde, y todos salieron a las 6. Los que entraron a las 8 salieron a las 6, y los que entraron a las 4 salieron a las 6. Y el patrón les pagó igual a todos. Y entonces los que entraron a las 8 empezaron a reclamar. Espera ahí. Nosotros trabajamos desde las 8 y estos entraron a las 4. Y los dos vamos a ganar la misma cosa. No puede ser. No puede ser en este mundo. Pero con Dios puede ser. Yo viví toda mi vida en la iglesia prácticamente. Y sabes, por la gracia de Cristo, si llego al final, mirando a la cruz de Cristo, ¿sabes lo que va a ser mi recompensa? La salvación. Y toda mi vida la viví para Cristo, sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, y todo lo que será mi recompensa es la salvación. Ahora mi amigo, el ladrón que murió en la cruz, él vivió toda su vida, una vida de perdición, una vida de pecado, una vida miserable. En el último segundo de la vida miró a Cristo, y ¿sabes cuál va a ser la recompensa para él? La salvación. Espera un poco, Señor Jesús. ¿Cómo le vas a dar a ese miserable la misma cosa que me das a mí, si yo toda mi vida te serví y ese toda la vida pecó? Pero así son los misterios y las maravillas de la salvación. Esto es lo maravilloso, y gracias a Dios que quien sube al monte para juzgar y para salvar es el Señor Jesús. ¿Cómo sería si la comisión, la junta de la iglesia subiese al monte para juzgar y para salvar? Por favor, la junta de iglesia es un grupo de hombres colocados ahí por Dios. Yo nunca podría colocar la junta de Dios contra Dios. La junta de la iglesia contra Jesús, yo nunca podría colocar. Yo nunca podría colocar la iglesia contra Jesús. Como nunca podría colocar la doctrina contra Jesús, porque la doctrina es de Jesús, la iglesia es de Jesús, la junta de iglesia es de Jesús. Pero infelizmente la junta de iglesia está formada por seres humanos que fallamos. Y porque los seres humanos, cuando miramos, juzgamos por lo que vemos. Si yo te dejo aquí en el cuarto solo y dejo $100 ahí, y después vuelvo y no encuentro los $100, ¿qué es lo que voy a pensar? Si el único que estaba en el cuarto eras tú, ¿qué es lo que voy a pensar? Que tú te agarraste los $100. Y yo puedo estar siendo completamente sincero al juzgarte y determinar que quien agarró los $100 eres tú. Pero esa es mi limitación humana. Y mira que yo soy un pastor. Pero aunque soy pastor, ¿qué otra deducción puedo tener si el único que estaba en el cuarto eras tú? Pero entonces como ser humano puedo equivocarme. No es que sea malo, no es que yo esté contra Jesús, no es que yo quiera hacer el mal, es que soy ser humano y limitado por mi humanidad. Por eso Dios dice, el hombre ve lo que está delante de sus ojos y nada más. Pero gracias a Dios, el Señor ve el corazón.
Entonces, querido, cuando la junta de iglesia determina una cosa, cuando la iglesia determina una cosa que te parece injusta, no te rebeles, acéptala, pero entiende que son seres humanos y están limitados por su humanidad. Pero recuerda que quien está subiendo al monte para salvarte y para juzgarte es Jesús. Lo peor con el ser humano es que cuando peca, él no quiere perdonarse. Yo hablé con una señora en Niterói, Río de Janeiro, que llorando me decía en el camarín: está bien, pastor, Dios me perdonó, pero yo no me perdono. Está bien, usted me dice que Dios es amor, que Dios perdona, está bien, Dios me perdona, pero ¿de qué me sirve eso? Porque yo no me perdono. Bueno, querido, si tú me estás mirando en algún lugar y tú piensas así, te voy a decir una cosa, con todo el respeto que tú mereces, con todo el amor y el cariño que tú mereces, déjame decirte algo. Tú no te perdonas, ¿eh? Muy bien. Entonces dime, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Qué hiciste tú para salvarte, para no perdonarte? ¿Tú derramaste tu sangre por ti? ¿Fuiste escupido por los hombres para salvarte? ¿Fuiste humillado? ¿Fuiste azotado? ¿Fuiste llevado semidesnudo por la calle? ¿Clavaron tus manos y tus pies en una cruz? ¿Te levantaron allí para rasgar tu cuerpo? ¿Derramaste tu sangre? ¿Qué es lo que hiciste para salvarte? Nada. Entonces, ¿qué derecho tienes tú de no perdonarte? El único que tiene derecho a decir si te perdona o no te perdona es aquel que murió en la cruz por ti. Tú solo tienes el deber de aceptar que Jesús te perdona. Tú no tienes el derecho de decir no me perdono, porque tu salvación no depende de ti, depende del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Pena que para entender que necesitamos de Jesús, a veces tenemos que golpearnos en la vida. Tenemos que llegar a un punto en que no tenemos más fuerzas humanas. No sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir. ¿Por qué será el ser humano que cuando tiene fuerzas, él quiere resolverlo todo, él quiere hacerlo todo? Eso viene en nuestra naturaleza desde que somos pequeñitos. Yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, hoy día es un abogado allá en Brasil, mi esposa había ido a hacer compras, me dejó cuidando al niño, yo estaba estudiando. Y mi hijito tendría que un añito, estaba aprendiendo a andar, iba de un lado para otro, había un vaso bonito, un florero bonito de cristal que nos habían regalado, era un regalo de matrimonio, era un florero querido, valor sentimental. Y mi hijito, sin querer, hizo caer el florero, cayó y se hizo pedazos. Y yo estaba leyendo, y cuando sentí el ruido de la caída del vaso, miré, pero miré disimuladamente por encima del libro para no asustarlo, y vi la actitud de ese niñito de 1 año. Cuando cayó y vio el florero roto, hecho pedazos, la primera cosa que hizo fue mirarme, como diciendo, ¿vio o no vio? Y yo seguía leyendo y haciendo de cuenta que no había percibido nada. Entonces, cuando él percibió, entre comillas, que yo no me había dado cuenta, comenzó a querer juntar los vidrios,
con sus manitas de 1 año, querer reconstruir el vidrio. Y ahí un vidrio cortó su dedito y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y cuando vio la sangre, no sabía para dónde correr. Y yo sentado ahí, yo vi mi propia vida en la vida de mi hijo. Ahí también estaba tu historia, estaba tu vida. ¿Cuántas veces tú quiebras el maravilloso florero de cristal que Dios te dio? No interesa por qué, pero lo dejas caer al suelo. Tus virtudes, tus valores, tu dignidad, tu respeto propio, se hace pedazos en el suelo. Y la primera cosa que haces es mirar para todo lado, para ver si alguien te vio, alguien descubrió. Y cuando ves que nadie te vio, solo tratas de reconstruir tu vida con tus propias manos, hasta cortarte las manos, hasta hacerte sangrar, hasta perder las ganas de vivir, los sueños, los ideales. A veces el mejor remedio es entrar a las drogas, entrar al alcoholismo, hacer de cuenta que Dios no existe, correr sin parar. Tienes miedo de venir a la iglesia porque sabes que el Espíritu de Dios te puede tocar. Y a veces la mejor manera de rechazar es agredir, entonces te burlas de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, no quieres saber nada. Y todos piensan que eres valiente, que eres fuerte, que eres violento, que eres duro, pero tú sabes que es mentira. Ahí en el fondo de tu corazón eres un pobre niño, con las manos cortadas, tratando de reconstruir tu vida, sin saber para dónde ir, sin saber para dónde correr. Yo dejé el libro y fui al encuentro de mi hijo, y lo tomé en mis brazos. ¿Cuántas veces en mi vida he tenido que correr a los brazos de mi Padre Celestial, con mis manos sangrando, tratando de arreglar mi vida solo? Oh, saben, queridos, justificación por la fe yo no la aprendí en la Facultad de Teología. Ahí aprendí la teoría. Justificación por la fe yo la aprendí en la vida, con mis errores, con mis caídas, en esos momentos en que tú literalmente no sabes para dónde ir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién puede darte una página en blanco para empezar una nueva historia? ¿Quién puede hacer de nuevo tu vida? ¿Quién puede recrearte cuando tú lo has destruido todo? ¿Quién puede reconstruir ese florero de cristal? Por eso es que digo, yo nunca tendré palabras para agradecer a Dios, porque quien sube al monte para juzgar y para salvar es mi Señor Jesús, que se hizo hombre. No voy a decir para entenderme, porque sería una aberración decir que Dios no me entiende. Pero hay seres humanos que creen que Jesús no les puede entender porque piensan así: si Él es Dios, ¿cómo me va a entender? Entonces, para que tú nunca tuvieses el argumento de decir que Jesús no puede entenderte, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Se anonadó a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre y vivió entre los hombres y vivió entre los pecadores. Y supo lo que los pecadores sienten cuando pecan, y los vio destrozados, destruidos por el pecado, los amó, los recibió,
les llevó esperanza. Fue tentado en todo, dice San Pablo, pero sin pecado. Y entonces puede entenderme, puede entenderte. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Te sientes herido, traicionado, rechazado, sin esperanza? ¿Te sientes acabado, te sientes perdido? Oh querido, no hay nada que Jesús no pueda entenderte. Allí donde estás, solitario, triste, destruido, lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de los valores que un día conociste, con el florero de tu vida destruido, Jesús puede entenderte. Está con los brazos abiertos esperándote, llamándote, suplicándote, esperándote. Yo tengo esta noche el testimonio de José. José es un mexicano, ateo. Era ateo hace poco tiempo, hasta hace poco tiempo. No creía ni en Dios ni en el diablo. Pensaba que religión era cosa de gente débil, no para un macho mexicano. En su juventud gastó años perteneciendo al comunismo, leninismo, devorando libros de filosofía comunista. Creía que el salvador de la patria era el socialismo. Yo no tengo nada que ver con política, pero quiero decirte una cosa: ningún partido político va a salvar país ninguno. Mientras el corazón de los hombres no sea transformado por Cristo, puede el presidente ser imperialista, comunista, socialista, rojo, amarillo, del color que quieras, del partido que quieras. Mientras el presidente no entregó la vida a Cristo y fue transformada por Él, no hay esperanza para las naciones. No se trata de partido político, se trata de vida nueva, de corazón nuevo. José lo perdió todo, desesperado. Tenía dos caminos: o matarse o entregar la vida a Cristo. Pero ¿cómo entregar la vida a Cristo? A un Cristo en quien no creía, a un Cristo que combatió toda su vida, ateo. Dios no era para él. Entonces el camino otro era la muerte. Pero los seres humanos a veces somos tan cobardes que ni matarnos podemos. Y qué bueno es Dios que está con los brazos abiertos. Y le guiñó el ojo de lejos y le dijo: si quieres puedes venir. Sí, pero no creo en ti. No importa, pero puedes venir. Y José vino y cayó arrodillado a los pies de Jesús y le dijo: Señor, perdóname porque desperdicié toda mi vida lejos de ti. Y esta noche José entra al tanque del bautismo para reconocer públicamente que ama a Dios y que lo que le queda de vida, y le queda bastante, quiere gastarlo únicamente sirviendo a Dios. Querido José, tu vida sin Dios ha sido una vida de dolor y sufrimiento, pero te has rendido, te has entregado, te has doblegado ante el Dios creador del cielo y la tierra, y ahora quieres expresar tu deseo de vivir para Él el resto de tu vida. Por esa decisión que has tomado, tu pastor, el pastor González, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, hermanos, una vida nueva. Una vida nueva. Así son las cosas maravillosas con Jesús. Estaba predicando en Siberia, 30 grados bajo cero, un frío de doler hasta el hueso. Las personas estaban allí escuchando la palabra de Dios.
Una chica me dijo: Dios no puede amarme. Le pregunté por qué. Me dice: porque yo no creo en Dios. Si yo no creo en Él, ¿cómo Él puede amarme? Le dije: ¿pero por qué no crees en Dios? Porque me han enseñado desde niña que Dios no existe. Y ahora de grande me resulta difícil creer que Él existe y que me ama. Le dije: ¿estás segura que no crees en Dios? Me dijo: sí, no creo. Le pregunté: ¿por qué estás llorando si no crees en Él? Y ella me dijo: pastor, es que necesito creer. Necesito ser amada por Él. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a creer. Hay algo que yo no puedo hacer por ti, mi querido. Yo puedo traerte la palabra de Dios, yo puedo colocar mi vida en las manos de Dios para que Él hable a tu corazón. Yo puedo orar por ti, yo puedo clamar por ti, pero hay algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo creer por ti, yo no puedo tomar la decisión por ti. Yo no puedo abrir el corazón tuyo. Es tu corazón, eres tú el que tienes que abrirlo. Nadie puede hacer nada por ti, ni Dios puede hacer nada por ti si tú no quieres abrir el corazón. Pero hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Abdías termina diciendo que subirán salvadores al monte de Sión para juzgar a Edom. Y el reino de Dios será establecido para siempre. Qué manera maravillosa de terminar. El reino de Dios será establecido para siempre. Y cuando el reino de Dios sea establecido para siempre, oh Dios, dame la gracia de ser ciudadano de ese reino establecido para siempre. Y esta mañana, esta noche, yo te suplico en el nombre de Dios: ¿quieres venir a Jesús? ¿Quieres entregarte a Él? Voy a hacer una invitación que no es para los que ya se han levantado durante toda la semana. Esta es una invitación para aceptar a Jesús. Para aquellos que están visitando por primera vez, para aquellos que quieren continuar estudiando la Biblia, quieren continuar aprendiendo de Jesús, quieren continuar recibiendo información acerca del Evangelio. Voy a pedirle a Kiomi que venga para cantar.